Bueno, estoy preocupado porque el aire acondicionado me hace mucho daño y yo creo que estoy incluido en el cambio climático. Pero vamos a ver si resisto. En el tema del agua, yo me ponía a pensar que lo que hacemos en la sala muchas veces es como una autopsia, no radiografía, una autopsia. Porque lo que nos llega son cosas, digamos, casos que plantean muchas dudas. Algunas veces los resolvemos con votaciones divididas, pero el tema del agua es un tema central, un tema complicado. Creo que Joselino mencionaba, y es un gusto compartir con ustedes en este tema, los que me han antecedido en la palabra, él mencionaba que hay como un retroceso en materia de ambiente. Y yo creo que sí hay un retroceso en materia de ambiente. Y yo repetiré algo que ya dije. Para integrar la sala, todavía no han buscado un especialista en ambiente. No. El ambiente es un asunto que a los grupos empresariales en general les provoca una gran irritación. Y algunos con exageración dicen que es que los de izquierda se refugiaron en las sandías y que entonces, como son verdes por fuera, son rojos por dentro. Así decían de los sandinistas. Y ahora el sandinismo ya no es lo que era. Pero bueno, sigue para los ecologistas, para los interesados en el ambiente. Y el tema del agua es que lo traemos y lo llevamos, pero hay muchas omisiones. Hay muchos temores. Por ejemplo, un concepto que Joselino creo que mencionó. ¿Cómo debe ser la participación ciudadana en el tema del agua? ¿Cómo debiera ser? Hay mucho temor a que la participación sea excesiva. Hay desconfianza en la capacidad que tiene la gente para participar. Y no dejo de pensar que en algunos sentidos tienen razón. Pero entonces, ¿para qué hablamos de democracia participativa? Porque eso es lo que hablamos, democracia participativa, y a todos hay que preguntarles y todo, pero al final de cuentas eso no es así. Con la democracia participativa pasa lo que pasa mucho con el tema de la corrección en la administración. Siempre pongo de ejemplo de un amigo que estaba en política y hablábamos de un político muy polémico por su corrección. Me decía que sí, que era muy honesto, pero que exageraba un poquillo. Lo mismo pasa con la participación. A veces las personas dicen, no, bueno, eso es participación, pero no puede ser tanto. Bueno, pues está en la Constitución. Por eso la Constitución es un documento tan irritante. Si uno se lo toma en serio, irrita. Y que lo diga yo. ¿Por qué? Bueno, porque uno va viendo temas como de participación. ¿Qué significa participar? Entonces yo he visto asuntos de ambiente que dicen, participar es llegar con unas volantes y pasarle a la gente y vocear que se van a reunir. La gente ni oyó. Pero ya cumplieron con la participación. ¿Y eso es participación? ¿Qué es eso? Yo no sé. Pero eso me parece que es como una guachacha. Eso es como un barnicito. Participación es otra cosa. Y claro, cuando ya entonces en el tema del agua, que no son las agüitas, sino las aguas, le dicen a la gente, mire, va a haber participación de la comunidad. Entonces los que están produciendo dicen, carambas, y toda esta gente van a darle prioridad al agua y la producción mía, ¿cómo hago? Entonces entran las desconfianzas, entonces muchas omisiones. No es casual que no se haya podido aprobar una ley sobre el tema de agua. No. Es que se bloquean. Pero en tema de agua nadie dice que el país es ingobernable. Yo creo que solo usted, Joselino, habló de que era ingobernable. Pero nadie se rasga las vestiduras. ¡Qué terrible! Este país no puede gobernarse por el tema del agua. Ya, pero resulta que estamos paralizados.
en el tema del agua. Una ley de 1942, me parece que es la de 1942, antes de las garantías sociales. Seguro por eso sobrevive. Y la de las garantías sociales, lo del 43 está como en veremos a veces, ¿no? Pero eso de la participación, si ustedes van a la jurisprudencia, verán que es una discusión que tenemos. ¿Cómo debe articularse la participación? A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, en el caso Cruzita, la forma de participación de la gente. Los convocaron y bueno, llevaron ahí varias cosas, pero eso no era participación. Después, hay un ejemplo paradigmático, perdonen que no traje el número de voto. Hay un voto sobre los cerros de Barba. El famoso voto de una ley de 1888, si mal no recuerdo, que había establecido una zona de protección del agua. Así de sencillo, vean, el agua 1888. Bueno, yo les aseguro que ese fallo todavía no se ha ejecutado, a pesar de que en Cruzitas decían que no le hacían caso a la sala por lo que había resuelto el Tribunal Contencioso. Bueno, por eso se regalan las vestiduras, pero nadie se regala las vestiduras. Yo les aseguro, porque no me corresponde a mí hacerlo y no quiero inmiscuirme en lo que a un compañero le toca, que en el asunto de esa protección con apropiación privada, eso no se ha ejecutado como debe ser. Entonces, ese es un ejemplo paradigmático. ¿Cómo es que desde 1888 había una protección clarísima, tanto que la sala tuvo que decir, mire, ahí está la protección? Y claro, no sé cuántos años, como 100 años, todo el mundo hablando del agua, y que el agua es importantísimo. Y había una gente que estaba encima del lugar donde tenía que haberse hecho la protección. Entonces, claro, cuando uno habla con hechos que son como puños, entonces, después de estar en la sala viendo todo esto, el tema del agua, a mí me parece que hay una gran cantidad de dobles discursos y de sepulcros blanqueados, porque eso es lo que hay. Ese caso, porque lo pongo concreto, el de los cerros de Barba, es lo más representativo de eso. Y claro, lo pongo de ejemplo muchas veces para otras cosas, pero recuerdan cuando el Quijote le decía a Sancho, en la iglesia hemos topado. Bueno, con el agua hemos topado. Con el agua, pues no se puede. Yo les recomiendo que lean un libro que por circunstancias, con tanto trabajo, me encontré en la Feria del Libro, Poder y Participación Política en la Gestión del Agua en Costa Rica, Felipe Alpizar Rodríguez, publicado por una editorial que trata, seguro, de editorial Arlequín, trata de reivindicar a autores costarricenses. Bueno, cuando ustedes leen el libro, que tal vez alguna mención puedo hacer del libro, ustedes se dan cuenta que cuando a la sala le toca resolver el tema del agua, en el tema del agua hay demasiados intereses e imbricaciones que yo no digo que sean nefastas, solo digo que son intereses. Y no hay maldad ni bondad, son intereses. Podemos hacer el discurso de la agüita y del agua, pero a la hora de llegar en la realidad hay un montón de deficiencias. Por ejemplo, los estudios hidrogeológicos, que usted los mencionó. Hemos tenido casos en que no hay estudios hidrogeológicos, entonces no sabemos qué estamos resolviendo sobre el tema del agua. ¿Sobre qué? Pero es más importante producir. Claro que sí, muy importante producir. Es más, el lema ahora es no pida garantías laborales. Dele gracias a Dios que tiene trabajo. Nada más, no pida nada más. Porque claro, puede ser que en el país lo que necesite es una gran zona libre de impuestos, una zona franca gigantesca y que todos vayan allá a trabajar. Porque nada más. Entonces, si se enfrenta en el tema del agua, el tema de la producción. Producción, prioridad del país, versus tener que, digamos, causarle un daño irreparable al agua, porque ya lo hemos tenido. Y por supuesto,
Menciono el caso Cruzitas no porque sea obsesivo ni porque se parezca a mi apellido, sino por una razón. Porque en el caso Cruzitas, si ustedes lo analizan, verán que hubo una discusión sobre el agua y el costo del agua. Y esa minería metálica a cielo abierto significaba la contaminación de alta cantidad, importante volumen de agua. En una zona como es en el Caribe, que hay tanta agua que ustedes lo sabrán mucho mejor que yo. Ahí, en la discusión de la sala, en el ámbito constitucional, se estimó que no era necesario hacer otra vez el cálculo. Pero desde mi perspectiva, lo que resolvió la autoridad administrativa en eso, se paraba el sol a verlo si era sobre el tema de la protección del agua. ¿Y por qué será? Porque hay mucha maldad. No, es que hay veces que los proyectos surgen y tiene que haber producción. Ese es el tema. ¿Cómo es? Esos grandes comercios que son como 10,000 vehículos por semana, shopping center le llaman, bueno, qué sé yo. Tuvimos una discusión sobre el tema del agua también, gigantesco es. ¿Por qué? Pero no había estudios hidrogeológicos. Y por supuesto, a mí me mencionan ahí que es sobre el tema de la constitucionalización del agua como derecho humano fundamental. No se ha podido. No se ha podido. Por lo menos yo la que tengo de la Constitución vigente no dice nada sobre eso. ¿Y eso qué significa? ¿Y por qué será que no lo constitucionalizan? Ya sabemos que Naciones Unidas lo dice y todo. De nuevo, otro indicador político del tema. Bueno, hay un grupo X, Y o Z que se opone a reconocer la constitucionalización del agua. Bueno, yo creo que eso no se discute públicamente mucho, no se dice mucho. Pero ¿quiénes serán los que están en contra de la constitucionalización del agua? Es que es muy peligroso. Entonces, claro, ese montón de personas tan extrañas que son los del ambiente van a hacer ingobernable el país. Y luego viene algo que mencionó Joselino, que es el tema de la consulta del agua, de la consulta de la ley que se hizo mediante recogiendo firmas, etc. Bueno, yo no he visto una cosa igual, en mi nota, por supuesto, no en lo que la mayoría consideró, que sí se consideró inconstitucional. Pero ¿cómo es que una ley que se consulta luego tiene un contenido distinto a lo consultado? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el gran soberano lo ponen a firmar y cuando llega ya los parlamentarios cambian el contenido? No entiendo. ¿Ustedes entienden? Yo no entiendo. Lo de los cerros de Barba, lo de Cruzitas, esto. Bueno, y se me olvida otro, que seguro ustedes sabrán mejor que yo. Cuando un requisito es muy complicado y pesado, que esa discusión la hemos tenido en sala, entonces en lugar de un requisito de estudio de impacto ambiental, uno de menor rango. ¿Cierto o no? Bueno, y nosotros hemos discutido si nosotros podemos intervenir en eso. No, pero eso es la autoridad administrativa, el gran conocedor. ¿Será cierto que siempre le piden el que corresponde? ¿O es que hay una desviación de poder a la hora de cambiar el requisito? ¿Por qué? Bueno, porque hay que producir. Es que esto es un país ingobernable. Todo es ecología y el 50 y todo eso. Yo creo que en una actividad de estas alguien me dijo, si fuera ahora, ni el 50 se aprueba como está. Ni el 50. Bueno, entonces yo pienso que si hay una bandera que no está y que uno la ve en caso por caso, es la bandera del ambiente.
aunque tenemos muy buena fama en ese tema. En este caso, ¿cuánto me falta? 5 minutos. Bueno, qué dicha. Sí, qué dicha que ya sé que son 5 minutos. Nosotros, el magistrado Armijo Sancho y quien les habla pusimos una nota a propósito del tema sobre el principio de conexidad y el debilitamiento de instituciones protectoras del ambiente. Bueno, ya debo decir que ya no va a tener el compa en materia de ambiente, ¿verdad? Porque se fue Hilbert. Ahora quedo yo con la banderita. De mi punto de vista, no descalifico el voto de mayorías, eso, mi respeto para el voto de mayoría, pero es una perspectiva. Claro, por andar yo con esas perspectivas fue que me recetaron, ¿verdad? Los suscritos magistrados consideramos, además, que el proyecto en cuestión adolece de una inconstitucionalidad por violación al principio de conexidad y por un debilitamiento de instituciones protectoras del ambiente. Es decir, nos reunimos para el agua, le pedimos firmas, ustedes, el pueblo, ustedes son los grandes protagonistas, y resulta que después les hacen algunos cambiecitos. Vean, en cuanto al primer aspecto, se observa que en el artículo 29 existen cambios sustanciales respecto del proyecto original que implican una violación del principio de conexidad. La tesis de Hilbert y quien les habla es que si usted lleva un proyecto con firmas, la posibilidad de cambio tiene que ser manteniendo la esencia de lo proyectado, no que yo en el camino le cambie, porque entonces, claro, es gato por liebre. Ello por cuanto consideramos que no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso. Entonces ahí ponemos varios ejemplos, varios. No voy porque el tiempo apremia. Pero en cuanto al segundo aspecto, fue otra cosa que nos llamó la atención, que tiene que ver con Senara. Se tiene claro que el Senara es una institución autónoma del Estado, ahí citamos las leyes, que fue creada como tal por su especialidad técnica. Especialidad técnica que a veces seguro concita mucha codicia política, porque estos especialistas técnicos no entienden las urgencias políticas que tenemos. Así entonces, como ente autónomo, goza de autonomía administrativa. En este sentido, consideramos que ningún órgano, ni tampoco un ministerio, pueden arrogarse las competencias de una institución autónoma sin violar la autonomía administrativa. Ello sucede cuando se posibilita en el transitorio 12 trasladar a los empleados de Senara al DINA, y cuando en el artículo 129 se elimina la competencia de aguas subterráneas de Senara. Es decir, así dicho en simple, la ley se democratizó, se socializó, pero resultó que a lo mejor parecía un caballo de Troya. Parecía, porque nosotros los magistrados resolvemos más o menos con la duda, porque uno no puede tener una certeza. Y ya para terminar, de lo que vi en la consulta, me quedó una impresión. Esa impresión la traduje en esta nota que les voy a leer. Sobre la derogatoria de la ley de aguas, es procedente agregar que la vocación comunitaria del agua, no como bien de interés económico, sino de interés social, cultural y de protección de la vida y la salud, debe tener un marco bien definido sobre el dominio a favor de la comunidad. En este caso, el perímetro no menor de 200 metros que circundan los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable. Un círculo de 200 metros en las tierras que circunden los sitios de captación es una previsión trascendental. Igual consideración se puede hacer de la zona forestal, que protege y debe proteger el conjunto de terrenos. No es un tema menor, es fundamental. Resulta lesivo a los valores que tutelan y protegen la participación ciudadana que una legislación que surge bajo el influjo del protagonismo de la población se convierta en un instrumento que debilite el marco jurídico que ya existía ante la intervención de la ciudadanía. Un poco de cinismo hay en esto, desde mi perspectiva. Lo puedo decir porque ya no voy a volver allá. El agua, un bien que expresa algo más que un valor económico, algo más,
sin duda alguna que la apropiación codiciosa, un bien de todos y que protege hasta las generaciones que no hemos conocido, porque este es el otro gran tema, que es que el agua tiene que ver con las generaciones que todavía no han nacido, las que vendrán y que merecen tutela relevante. Las palabras del conocido cantautor Joan Manuel Serrat sobre el hombre y el agua fijan la delicada dimensión humana de un bien de tanta relevancia. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es París. Y si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida de ti. Estas reflexiones son algo más, mucho más que poesía, algo más que bellas palabras, una evidencia que demuestra que el agua es algo más que un bien de apropiación y de registros contables, porque su tratamiento, reparto y protección es una prioridad social, cultural y de la vida. Muchas gracias.